Bien, vamos a reanudar y voy a entrar en la parte de diseño y construcción de estos equipos. Eh, este es el equipo que asesoré ahí en la UTEPSA, lo compré este joven, y lamentablemente los burros esos de la dirección de carrera no le dieron importancia. De tal forma que el tipo para recuperar su dinero, que fue $2,000 que gastó, lo vendimos a la Gabriel, y en la Gabriel fue bienvenido a ese equipo sobre la cual ellos implementaron su planta de tratamiento de agua y empezaron a sacar bebidas por este sistema de sedimentación-floculación. Entonces, vamos a ir viendo, ya este joven lamentablemente han pasado 20 años, nunca defendió su tesis, llegó a tener un cargo alto acá en la alcaldía, en la parte de medio ambiente. Detrás de la UPSA está un departamento de, no sé si de la alcaldía, y figuraba con un cargo alto. Y hace 3 años me buscó porque hicimos este trabajo y él nunca lo defendió. Y le estaban pidiendo su título para darle su categoría en el cargo. Entonces, fíjense, los errores en el tiempo se pagan. Bien, generalmente aquí hablamos en aspectos generales lo que es el agua a nivel mundial, cómo se distribuye. Podemos decir de que un 90% del agua es agua salada, de tal forma de que ese es uno de los problemas que conlleva a tener un criterio. ¿Qué pasaría si el día de mañana nos faltara el agua que no es salada, el agua que está destinada al consumo humano? Por otro lado, el 1% del agua que se capta para consumo humano es agua prácticamente que proviene del subsuelo. Entonces, es algo serio que se plantea en el futuro, además de este problema que estamos viendo actualmente. Las aguas superficiales en su generalidad son aquellas que están en lagos, lagunas, ríos, pero el problema es de que todas esas aguas presentan un grado de contaminación que para dedicarlas al consumo humano requieren un sistema de tratamiento. De tal manera que el agua de los ríos en forma similar, por ejemplo, las aguas que fluyen en el río Piraí, aportan diversas contaminantes que provienen de varios puntos de descarga de muchas industrias. De tal manera que en una auditoría ambiental efectuada en el año 1991 se detectó que muchas fábricas tenían un grado de aporte en la contaminación de estas aguas. Y se sancionaron aquellas que lamentablemente a veces se traducen en muerte de los peces. Por otro lado, en las aguas subterráneas, por ejemplo acá en Santa Cruz, les decía el otro día, a veces lo tomamos al chiste, pero ya se estimaba que en el año 2016 a 2017 las aguas que proveen las distintas cooperativas, que en su mayoría de los casos son aguas tenidas por Corporación de Paso, ¿ya? Es algo que no es eterno. Cualquier momento el agua del subsuelo se puede agotar. Entonces, ahí es lo que se decía, ¿qué va a pasar con la población de Santa Cruz para el año 2016? Yo ya lo sabía esto en 2012, 2013, donde ya se sentía esta preocupación, pero gracias a Dios ya estamos en el año 2020 y todavía no hemos visto ese efecto que podría tener el agotamiento de las aguas subterráneas. Pero, eh, de todas maneras, se tienen pozos que son perforados de 80, 100 a más de 100 metros de profundidad. Esto es para evitar de que las aguas que tienen
cauces que están a más baja profundidad ya estas aguas estén contaminadas con heces fecales. Teniendo en cuenta que Santa Cruz se inició básicamente con la cuestión de los pozos ciegos. Bueno, entonces podemos decir en este aspecto de que las aguas, estoy entrando ya algo que en realidad no debería mencionar, están relacionadas a normas que cada país lo tiene. Bolivia tiene la norma 502. Bueno, voy a seguir avanzando porque quiero llegar a la parte más importante de lo que viene a ser el agua, que es tratada por el sistema de desalinización floculación en los tanques reactores. Bien, les decía de que hay distintos sistemas de tratamiento, por ejemplo, por ósmosis inversa, cimentación, floculación, por intercambio iónico. Por ejemplo, en la universidad, lo que nosotros hemos hecho para tener agua y poder envasar es básicamente un sistema de intercambio iónico que está en el laboratorio de química, ¿ya? Y es nada más que un proceso de absorción, tiene un pulidor de carbón y por último tiene un ultravioleta. Esa es la planta que construimos para la carrera de ingeniería industrial en la UPDS. Bien, aquí este trabajo de grado era prácticamente diseñar un reactor químico, ¿ya? Y era para que funcione ahí en esa universidad. Pero como les digo, no le dieron importancia. Y se gastó plata y se aplicó lo que es el diseño de un tanque de este tipo. Bien. Por ejemplo, aquí se habla la importancia que tiene el sulfato ferroso como coagulante químico, ¿ya? Aportar a la investigación científica en la carrera en el área de tratamiento de agua. Allá, por ejemplo, yo daba procesos industriales, entonces daba agua, bebidas gaseosas, cerveza y posteriormente introducía otros temas. De tal manera de que la base esencial de todos los procesos es básicamente la importancia que tiene el agua ya dentro de las industrias, ya sea para ser usadas en proceso o ser empleadas como auxiliares de la planta de generación de vapor y otros. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la importancia que tiene en la tiene que ver con lo que es la mecánica de fluido, la agitación y el mezclado en procesos químicos. Y ustedes dirán, ¿y qué es la agitación? La agitación es nada más que una operación unitaria que tiene gran importancia en la mayoría de las industrias y que está relacionada a los equipos que tienen tanques como los que tenemos ahí en la universidad, un tanque enchaquetado y un tanque de agitación y mezclado. ¿Para qué? El tanque enchaquetado podemos o aplicamos con los estudiantes, lamentablemente con ustedes va a ser difícil, no sé, que en procesos industriales se dé la opción de que se pueda usar esos equipos. Ya, ahí se hizo el pasteurizado de leche, posteriormente se elaboraron se elaboró yogur, ¿ya? Bien, entonces, aquí ahí es donde quería llegar, ¿ya? Aquí hace un análisis de que este es un sistema de tratamiento que fue bastante usado y sigue siendo usado en las plantas de bebidas gaseosas. De tal manera de que las aguas que tienen ya un alto contenido en sulfatos no pueden ser empleadas en estos sistemas, porque básicamente se agrega el coagulante que es en base a sulfato. La norma boliviana 512 establece como máximo en partes por millón de 400 unidades en partes por millón en sulfato.
Si un agua tiene 380 y ustedes van a usar este sistema de sedimentación al cual van a agregar sulfato, entonces se puede sobrepasar a los valores permisibles que establece la norma boliviana 512 para estas aguas. Bien, entonces, igual, eh, hay que ver también que no hayan altas concentraciones de cloruro, nitrato, sodio y potasio, que son minerales que muchas veces se presentan en el agua. La cal, ya les decía que es lo que se emplea, ¿ya?, para el proceso de reducción de alcalinidad. Es decir, de que la cal reduce la alcalinidad, que es nada más la disminución de los bicarbonatos de calcio y magnesio que están presentes en el agua, ¿ya?, reduciendo de esta manera esos valores, como lo dice ahí. El coagulante generalmente es el sulfato de aluminio, sulfato ferroso, que les decía de que aquí, en función a los costos, es de que se toma la decisión de usar el uno del otro. Con respecto al cloro, se puede usar el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio. Aquí está lo que les decía a ustedes. Acá hay una zona de reacción, hay un tanque en su interior, ¿ya? Acá tenemos un motor que produce un movimiento inducido a este eje que tiene un agitador, de tal manera que las sustancias adicionadas, ¿ya?, que son cal, eh, hipoclorito de calcio, lavandina y el coagulante que se adicionan, aquí van a formar una coloración lojiza, como se muestra acá, dentro de este tanque, de tal manera que los flóculos van precipitando y se va formando una zona clara. Entonces disminuye el color oscuro acá y se acaba de poner, se tiene un agua cristalina en la parte superior que se comunica y se envía a un tanque pulmón. Bien, esto es lo que les mostraba, lo que tenía la planta de Embol, ¿ya?, el tanque donde se dosifican los coagulantes, ¿ya?, los filtros de arena y el pulidor de carbón. Bien, aquí, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con cómo se diseña un reactor. Lógicamente que esto poco y nada se enseña en las universidades. Yo, por ejemplo, que estudié ingeniería química, nadie me enseña. Esto, con los elementos base que ustedes salen, van a tener que profundizar muchas cosas que requieren eh, nutrirse en el tiempo, ¿ya? En primer lugar, en alguna materia que ustedes han visto, resistencia a materiales, por ejemplo, ustedes van a necesitar saber qué chapas se requieren, qué espesor deben tener. Entonces, la única forma es investigar, es ver libros, buscar libros que sean la base o sustento para poder hacer algo. Como les decía, esto las universidades no enseñan, pero acá en su vida profesional ustedes van a ver de que alguna vez van a decir, no aprendí nada. Pero sin embargo, lo que ustedes van a lograr es los elementos base de conocimiento para poder profundizar las áreas que ustedes deseen. Por ejemplo, acá, para diseñar un tanque de 1000
yo tengo que diseñar el doble, es decir, considerar una capacidad de 2.000. Si es de 10.000, el doble de 20.000. ¿Por qué? Porque se dice de que estos sistemas deben tener un tiempo de retención de 2 horas. Entonces, por eso es el doble. De tal manera de que en la vida real, hace 4 años atrás fui a la Mendocina y el gerente de producción me dice, oye Norberto, tenemos problemas acá, que no nos sale el agua con los estándares. Y yo lo miro al tanque y le digo, ¿de cuánto es de capacidad este tanque de esto? 20.000, no es de 20.000, no es 20.000, no es 20.000. Y medio que se enojó. Es lógico, mientras más demanda hay, ¿ya? Y se aumentan las líneas de producción, el consumo es más. Entonces no había un tiempo de tensión de tal manera que se produzcan las reacciones en el tiempo esperado y puedan lograr los parámetros. Entonces, ahí me di cuenta que no, no consideraba lo que acabo de decir. Entonces, fíjense de que los conocimientos a veces están relacionados a la mecánica de fluido. En este aspecto decimos de que el caudal requerido es más, y si hay mayor volumen que se requiere, lógicamente el tiempo que tiene el agua en el tanque reactor no es suficiente para que se produzcan las reacciones químicas. Bueno, entonces, cosas así pasan en la vida, de tal manera de que esto, lo que uno aprende a veces, se lo aplica, ¿ya? Entonces fíjense de que acá se reduce la calinidad, hay remoción de color, porque en la parte de cementación, floculación, la formación de los flóculos hace de que haya esta remoción de sustancias que pueden dar coloración al agua, sustancias que pueden dar y conferir olores al agua, que son sustancias orgánicas. Lógicamente, al echar harto cloro, que son 10 partes por millón, ya, entonces no puede haber ningún microorganismo que se desarrolle en esa concentración. Y bien, y posteriormente tenemos de que eh, la remoción de los residuos de cloro se efectúan en el filtro carbón, ¿ya? Bien, entonces, vamos a entrar en forma rápida a esto. Eh, Tenía unas preguntas que me hizo Orlando al inicio, que las voy a responder, que les va a ayudar a resolver su examen. Bueno, les decía que acá, aquí está la importancia de la química. De la química que ustedes llevaron conmigo, o llevaron con el ingeniero Rubén o el ingeniero Silvio. Acá está la base esencial porque esto se aplica en la vida real para establecer los balances. Entonces, conociendo la pureza que tiene el sulfato ferroso, que es comercial, que puede ser hidratado, teniendo la pureza de la cal, no toda la cal tiene el 90% de pureza, puede haber un 10, un 15 o menos. Entonces, es ahí donde se aplica esto. Los balances en materia, ya que lamentablemente más adelante, si no están conmigo, alguien le va a decir, ustedes no saben ni hacer ni balance, peor si es con reacción química. Es aquí donde se aplica esto, la estequiometría de las reacciones, considerando la importancia con que estos compuestos uno los adquiere en el mercado con una pureza dada. Entonces ahí se los considera, ¿ya? Luego tenemos de que el hidróxido ferroso, este de acá, ¿ya? Por la acción del cloro que lo oxida, pasa de hierro 2 a hierro 3, ¿ya? Esto de acá lo voy a enviar, ya lo voy a subir hoy día,
recién pude encontrarlo, de tal manera de que esto no requiere aprender de memoria. Lo que requiere es saber su interpretación, ¿ya? Este hidróxido ferroso, les decía, se oxida, da lugar de hierro 2 a hierro 3. La elevación del pH es cuando ustedes agregan un oxidrilo, como es la cal, que en oxidrilo es lógico que va a aumentar el pH. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de que este bicarbonato se convierte en carbonato que precipita y lógicamente el agua adquiere un pH arriba de 7. Igual con el bicarbonato de magnesio, de forma similar, se produce la reacción, precipita y el agua, generalmente los bicarbonatos de calcio y magnesio están presentes en partes equilibradas, es del 50% y 50%. De tal manera de que no hay, ¿cómo decir? Hay un 60 del uno o del otro, no, en partes equitativas. Y ahí está la importancia que tiene el balance de materia. Les decía de que esa planta que nosotros construimos con ese estudiante tenía capacidad para tratar 1000 litros de agua hora, ¿ya? Y aquí está todo el balance basado en las reacciones químicas, que el día lunes lo voy a explicar, porque ya en este instante ya el tiempo nos está consumiendo. Entonces, todo este balance de acá, el día lunes lo voy a explicar con más calma. Y les voy a subir algo para que ustedes puedan ir calculando, ¿ya? Ahí está todo el balance, ¿listo? Pero lo voy a explicar el día lunes. Bueno, aquí está todo lo que es. Lo voy a subir esta presentación. Voy a entrar a la pregunta que me hizo Neil respecto al examen, ¿ya? Hay que entrar a ver. Bien, en realidad yo ya los he resuelto todos los modelos de examen que tienen ustedes ahí, ¿ya? En esta parte podemos decir de que, Ingeniero, no se ve nada. sí, ahorita vamos a compartir. Ya, ya. Fíjense, el problema que resolvimos el otro día es lo mismo, es lo que les he dado a ustedes, ¿ya? Fíjense, alguien decía que me falta, no nos falta nada. Lo que pasa es que ustedes ayer les escribí y alguien lo borró lo que les escribí de aclaración. Dice, un albañil tiene 1000 kilos de arena y puede tener 2 cubos de arena, puede tener una camionada de arena. Pero el tipo necesita saber cuál va a ser el resultado que va a obtener si él tamiza esa cantidad de arena. Y ahí no va a poder hacer todo ese cálculo metiéndole los 1000 kilos, ¿no?
agarra un poco, agarra 1000 gramos, 200 gramos, o 1,5 kg, 2 kilos, lo hace la cernida y lo termina. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que cuadrar acá, ¿ya? Una cosa es lo que él tiene, y otra cosa es el análisis organizado, que es en pequeña escala. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo de 1,400 gramos de esta partícula. ¿Ya? Este es uno de los modelos de examen, en la cual acá, esto es lo que sale por acá, y lógicamente, dependiendo cuál es la pregunta, se hace la diferencia, o aquí o aquí. Si dice, se le da esta composición, se tiene que, por diferencia, obtener los finos. Si ustedes tienen estos datos de los finos, por diferencia, con la alimentación, van a obtener los rechazados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el examen, nada más. Después, ¿qué van a hacer? Van a establecer cuánto entró del uno del otro, hacer su fracción en peso, el acumulativo, establecer su gráfica, ¿ya? Y lo que falta, y me decían, ¿cómo voy allá la eficiencia? Y si ustedes ya les di la fórmula, que ustedes lo tienen en el Excel que les he dado. En ese Excel ustedes van a encontrar, por ejemplo, esto, índice de cernido, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Agarran, tal como yo lo estoy haciendo, si le da flojera, typearlo, pero ¿para qué van a typear si ya está hecho? Llevarlo a la celda donde corresponde, pegarlo, ¿ya? Y de aquí mismo lo que tienen que hacer ustedes es hallar la intercepción, ¿ya? La intercepción, bien. Ustedes están haciendo análisis para un tamiz de 1 milímetro. Entonces, fíjense, vamos a ver si tengo por acá algo que me permita hacerlo más rápido. A ver. Tengo. Ah, bueno, ¿qué hacer? Voy a tener que dejar mi flojera a un lado. Voy a dejar, por ejemplo, a 1 milímetro. Aquí tienen ustedes. Es 0,31. ¿Esto qué es? Esto viene a ser los pinos. ¿Ya? Ustedes tienen los pinos ahí, la línea verde. ¿Y qué es esto? Es X sub B. ¿Y cuál es el valor que yo necesito para reemplazar en mi ecuación? Agarro, vengo acá, intercepto acá. Bueno, entonces le estudio el valor acá. Bien. Y así hago lo mismo con el de arriba. ¿Ya? Aquí tengo un valor. Aquí tengo el otro valor. ¿Ya? Y aquí le estudio el otro valor. Y esos valores son los que yo necesito para empezar acá. ¿Ya? Entonces, aquí de la gráfica, este es X sub D,
Este es X sub F y este es X sub F. ¿Ya? Entonces, reemplacemos esos valores. A ver, vamos a irnos acá. Ya. Aquí, X sub B, 0,32. ¿Listo? X sub B, 0,32. Es esta de acá, la que corresponde a la intersección de la regla. Esta de acá de los alimentos, pongámosle el valor de 0,5. Acá. Y X sub B, la azul, que es de los rechazados, 0,72. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tranquilamente ustedes pueden reemplazar acá. ¿Ya? Y vamos a ir directamente a la ecuación de esta dos. Acá. Aquí necesariamente tengo que... La relación fino-grueso, entonces ya está calculado. Y a ver, B sobre F. Tengo que dejar mi regla a un lado, ¿no? X sobre F. Nos vamos acá. De aquí lo que hemos calculado. ¿Ya? 0,5. X sub D, 0,72. X sub D, 0,32. Bien. Entonces, fíjense, ya tenemos estos valores. Bueno, vamos a ver si... Ya. Bueno, es reemplazar acá, jóvenes, esto, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, ya me reemplaza los valores de D sobre F, X sub D, tendría que ir reemplazando la ecuación, ¿ya? Y me va a permitir determinar la... Pero como ustedes han visto, es nada más que hacer la intersección en esta gráfica. Usen esto que ustedes lo tienen en la, si no me equivoco, en la hoja 1, creo que lo tienen. Llévenlo allá y reemplácenlo. Suficiente. ¿Listo? Esa era tu pregunta, Nils. Hola. No, generalmente la alimentación es una curva intermedia. ¿Ya? Fíjense, yo hice esta gráfica y vayan viendo los colores. Insertar, dispersión, y sale así, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que hay que invertir. Entonces invertimos. ¿Ya? Y ahora fíjense que esta, que es la alimentación F, la D va a salir arriba porque son materiales gruesos. Bueno, entonces, cuando no quiere, hay que agarrar y seleccionar datos. ¿Ya? Entonces, vamos a los rechazados. Entonces, vengo acá, gráfico este,
Y esta. Ya, y me faltaría la de los pines. La de los pines. Entonces, fíjense. Bueno, en este caso los rechazados son los que están al medio. En este caso, ¿no? Tenías razón, pero hay casos en que los de la alimentación vienen a ser una línea al medio de ambas. ¿Listo? Listo, listo. Con razón, pues ayer lo vi medio raro el gráfico. Entonces, esa es cuestión que hay que colocarle los nombres. Bueno, jóvenes, todo eso de acá son intersecciones porque vos estás trabajando con una malla de 1 milímetro. Sí, así es, joven. Eso es, por eso es de que es nomás robar los datos de las ecuaciones de allá y interpretar acá a 1 milímetro. ¿Listo? Todos. Listo, Bueno, listo. jóvenes, si no hay ninguna pregunta, vamos a llamar la lista rápidamente. ¿Dónde está? Mames. Ayer estaba viendo, son 40. Bien. Buenos días, profe. Una pregunta.